siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos, país. Alfonso Torres huyó aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Hay que decir muchas cosas en el día de hoy. Le hemos estado pidiendo a los políticos que están en campaña sus propuestas, sus ideas, lo que ofertan al electorado para que le den el respaldo con el voto en el certamen electoral del próximo 15 de mayo. Pero no hay las mayores preocupaciones de los políticos en campaña por presentar propuestas viables, creíbles y que se puedan ejecutar. En el día de ayer, uno de estos analistas que tiende más al oficialismo que a la construcción de una cultura democrática y de una sociedad realmente democrática, en una crítica a la oposición porque no tienen propuesta. El presidente Danilo no tiene que hacer propuestas. Su propuesta es lo que ha estado haciendo. Y lo que está mal seguirá estando mal. Es decir, la corrupción seguirá, la impunidad seguirá, la inseguridad ciudadana seguirá, los atracos seguirán, el robo seguirá y la justicia seguirá haciendo lo que es. Los que crean que Danilo lo ha hecho bien, lo seguirá haciendo bien, porque él va a repetir lo que ha estado haciendo. No hay manera de que él pueda cambiar. Él dijo que haría lo que nunca se había hecho, que iba a continuar haciendo lo que estaba bien y que iba a corregir lo que estaba mal. Y resulta que simplemente él dio continuidad al estilo de gobierno de Leonel Fernández, en lo fundamental. Después corrigió matices, detalles, se presentó con más humildad, aceptó aplicar lo del 4% para educación, no más, maquillaje. En lo esencial, continuó la misma política de Leonel. Construcciones, préstamos, corrupción, impunidad y politiquería barata o el clientelismo. Sigue el bono luz, la tarjeta de solidaridad y todas esas cosas que no impactan en la erradicación de la pobreza. Al contrario, le dan continuidad, perpetuidad a la pobreza. Porque con una tarjeta de solidaridad o con un bono luz, con un bono gas, no se saca a nadie de la pobreza. Uno puede erradicar la pobreza con educación o creando empleo, generando riqueza y esa riqueza que se distribuya. Y Danilo no ha estado enfocado en eso. No ha estado enfocado en eso. Ha dado continuidad al modelo de Leonel Fernández. Y entonces, Luis Abinader, principal ente de oposición, o no de oposición, principal líder de un partido que quiere llegar al gobierno. No es oposición, porque de llegar haría lo mismo. Presenta programa de ideas, según sale en el periódico de esta fecha. Uno supone que la presentó ayer junto a sus aliados. Frente Amplio, PDH, Quique Antún y los reformistas y mucho más. En este documento, al menos en lo que se publica, y se publica bastante, casi una página o 3/4 de página del periódico El Día, yo tendría que tener a mano el documento original, pero lo que tengo es esto, lo que se publicó. Quisiera leer en lo fundamental, o leerlo todo, lo que aparece en el periódico. Dice don Luis Abinader, es una propuesta unitaria, ciudadana y participativa, que expresa el compromiso del PRM, el PRCC, el PHD, Dominicano por el Cambio, el Frente Amplio, el Movimiento Rebelde, Primero la Gente y múltiples fuerzas y movimientos sociales de trabajar unidos para sacar al PLD del poder y rescatar la dignidad de la nación. Rescatar la dignidad de la nación. ¿Con Quique Antún se puede rescatar la dignidad de la nación, Luis Abinader? No. Dice,
sostiene que los une el compromiso de romper el monopolio del poder y rescatar la democracia, la que entiende está siendo pisoteada por la codicia de un grupo político que gobierna con espíritu corporativo y que se cree dueño del país. Eso es verdad. Lo del PLD se creen dueño del país. Nos une, dice Luis Abinader, el compromiso de impulsar un modelo económico que genere empleo de calidad. Eso ofreció Danilo Medina y no lo cumplió. Con mejores salarios y protección social. Y por ahí sigue. Agrega que las organizaciones firmantes del documento que contiene las diferentes propuestas están asumiendo el compromiso con la nación de ejecutar una reforma estructural del Estado que incluya no solo al Poder Ejecutivo, sino también los poderes legislativo y judicial. Usted no puede hacerlo. Hay una estructura de poder establecida para modificar las altas cortes y el poder legislativo o judicial. Hay que hacer una revolución, don Luis, o tener una mayoría aplastante en el Congreso que pueda modificar entonces el Consejo Nacional de la Magistratura. Y usted no tiene esa posibilidad. Los actuales legisladores se van a quedar todos ahí por la forma en que está estructurado el sistema y por las posibilidades que usted no tiene para modificar eso. Pero en todo esto no aparece una línea sobre el tema corrupción. Y mucho menos aparece una línea, don Luis Abinader, sobre el tema impunidad. ¿Para dónde vamos, Luis Abinader? El problema crucial de la República es la corrupción. Si aquí no tuviéramos los niveles de corrupción que tenemos, esos recursos debían ir a los hospitales, a la producción agropecuaria, a incentivar pequeñas y medianas empresas de ganaderos y agricultores, mejorar los caminos vecinales, ayudar en la comercialización de los productos, en la calidad de los productos que podamos exportar, en abrir nuevos mercados en el área del Caribe, de las Antillas, que es nuestro mercado natural. Invertir mejor en educación, cortar la cabeza a la corrupción en educación. Porque ¿qué es lo que se ha dicho? Que sobrevalúan los solares que compran para construir, porque se lo compran a los amigos aliados del PLD, a dirigentes de ellos, los mandan a hacer negocio. Y ahí usted no habla, don Luis Abinader, de la corrupción, pero brilla por su ausencia en las propuestas que se publican el tema de la impunidad. Si la corrupción es grave, mucho más grave es la impunidad, don Luis Abinader. Porque si no tuviésemos aquí los niveles de impunidad, los robos fueran menos, la corrupción fuera menor, porque la gente tuviera temor de robar, de llevarse para su casa o para una cuenta bancaria lo que no es suyo, porque sabe que le espera Najayo, o La Victoria, o el 15 de Asua, o le espera la Fortaleza Belén en Dajabón, o la cárcel Modelo en San Pedro. Pero porque hay un régimen de impunidad, es que está la corrupción como está. Don Luis Abinader, aliado, Frente Amplio, Fidel Santana, Manuel Salazar, aquí no se habla de la corrupción ni de la impunidad. ¿Cómo quieren que yo vote por Luis Abinader? Los problemas del país van a continuar igualitos si Luis ganara. Pero además, ¿quién pudiera creer en Luis Abinader si consigna en esa propuesta de idea, programa de ideas, si él consignara ahí el tema de la corrupción y de la impunidad? ¿Quién se lo puede creer si él fue a buscar al PRSC, a Kiki Antún, a Rogelio Genao y lo que con ellos vienen? Si el PRSC se conoce históricamente como una maquinaria de fabricación de corruptos y de gente que tienen vínculos con todas las cosas, menos con las cosas buenas. En política, Luis Abinader, hay que ser creíbles, no solo de las palabras, sino con los hechos. Decía el apóstol cubano José Martí: la mejor manera de decir es hacer. Y la mujer del César no solo debe ser seria,
sino que además debe aparentarlo. Y usted, don Luis, es un hombre honesto, honorable, un hombre bondadoso, hijo de José Rafael Abinader, una familia a la que uno admira y respeta. Pero así no puede ser el juego de la política, Abinader. Parece que usted es amateur en materia de política. Usted no está para estas grandes ligas de la política dominicana. Tiene que ser la diferencia. Usted debió convocar a los sectores honestos, sanos del país, progresistas, patriotas, y construir un polo patriótico, un polo decente, un polo duartiano. Uno no le pide que sea un polo de izquierda, ni comunista, ni revolucionario. Mire, don Luis, el país lo que necesita son gobernantes honestos. Y me recuerda esa obra de Franklin Domínguez, el gran dramaturgo de la patria, que cuando yo era joven, muy joven, hace muchos años de esto por supuesto, la montamos en un grupo de teatro en Dajabón. Se busca un hombre honesto. ¿Por qué se busca un hombre honesto? Porque en la esfera pública no aparece un hombre honesto. Uno pensó que Francisco Domínguez Brito podía ser consecuente con esa cara que él tiene de inocente, de bonachón, y había dicho que era un hombre honesto. Pero sin embargo, en la justicia, al frente del Ministerio Público, tiró la toalla frente al senador. ¿Y por qué tiró la toalla? ¿Quién lo mandó a tirar la toalla? Él no debió tirar la toalla, debió actuar o renunciar. Y ni actuó ni renunció, tiró la toalla. Nadie puede creer en Francisco Domínguez Brito, salvo su hermano Pedro y su madre doña Elsa. Naturalmente, su jefe político creen en él porque le está sirviendo. Pero Luis, no es solo decir, hay que actuar. No es solo ser serio, no es solo aparentarlo. Hay que ser consecuente con la palabra empeñada, pero hay que ser consecuente con las necesidades de la patria hoy. Y ese programa de ideas que usted presenta, don Luis, está incompleto. Usted pudo jugar al discurso y hablar contra la corrupción y contra la impunidad, a pesar de que tiene al PRCC dentro, su mayor hierro político. Déjele eso al tigueraje del PLD. Debió dejárselo. Que el PRCC siguiera ese tigueraje del PLD. Pero usted debió hacer la diferencia, don Luis, y no lo es. Por eso entonces las encuestas dicen lo que tienen que decir, don Luis. Que usted está lejos de Danilo Medina. No es que yo crea en las encuestas se maquillan, se manejan. Y son de acuerdo a quien la pague. Cuando uno coge y ve el historial de las encuestas, lo que sale ahora, y la publican por supuesto los oficialistas, la Galo le da a Danilo 60.3% de la intención del voto, a Luis un 30.6%, una diferencia de 29.7%. La Grenberg 59% a Danilo Medina, 32% a Luis Abinader. La Mark Penn 56 a Danilo Medina, 29 a Luis Abinader. La Sotheby 49.1 a Danilo, 44.3 a Luis Abinader. Y llega una, la Benexon, 66% a Danilo, 26% a Luis Abinader. Sin embargo, uno se pregunta, ¿cómo es que una encuesta le da 49 a Danilo, que no llega al 50, y 44 a Luis? 44.3. Ahí ni siquiera hay un empate técnico. Danilo está arriba porque una diferencia de 6 puntos. De 6 puntos. Ya eso no es empate técnico. El empate técnico está marcado por una diferencia de un 3%. Es decir, Luis está abajo en todas las encuestas. Ahora, son creíbles. Porque no aparece registrado Guillermo Moreno, aunque en una apareció con un 8.4%. Apareció con un 8.4%. Y aquí ni siquiera lo mencionan. Es decir, falta honradez en lo que manejan las encuestas. Yo creo en las encuestas cuando son serias, porque es un método científico de hacer un
una valoración de mercado en la coyuntura, en el momento. Es como una fotografía del momento en términos electorales. Pero tienen que ser serias, por supuesto. Y aquí los partidos pagan las encuestas. O sea, que le pagan un buen dinero, va a dar el resultado que el que pagó quiere. Porque dicen que por la plata baila el mono. Quien paga la fiesta decide qué música se toca y qué música se baila. Son de las cosas. Son de las cosas. Don Luis Abinader habló y no dijo nada. El país sigue esperando propuestas. Y una propuesta programática que no le dé en el centro al tema de la corrupción y a la impunidad, no es una propuesta atractiva. Porque el centro del problema en la República Dominicana es la corrupción y es la impunidad. Aquí no hay un régimen de consecuencia. Aquí solo basta tener un enllave en el palacio, en la estructura de poder, y no hay problema. Todo queda resuelto. Todo queda resuelto. Vamos a una pausa, señor director, porque esta mesa está ardiendo. Vamos a la pausa. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Por el cambio democrático, vota 26, el doctor Freddy Ferreras, senador por la provincia Santo Domingo, una representación digna al Senado, por la salud y un ejercicio ético, contra la corrupción y la impunidad. Vota 26, Freddy Ferreras, senador, Guillermo, presidente, Alianza País. De nuevo con ustedes, Alfonso Torres, yo aquí en su espacio para continuar con los comentarios de actualidad, analizando la noticia, los hechos. Son las cosas de estos tiempos. Omega, Pedro de la Rosa o Peter de la Rosa pide que le varíen coerción. El hombre está empeñado ahí en La Victoria, creo que es en La Victoria que lo tienen. Ahí anda incluso con un teléfono de esos que son inteligentes en La Victoria, con una chancleta de pobre, un pantaloncito de cuadro. Que coja su pela ahí en La Victoria a ver si aprende a comportarse. El cantante Omega, ¿cantante de qué? Los periódicos publican cualquier cosa. Omega canta. Acudió allá a la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a pedir la variación de su medida de coerción de 3 meses de prisión. La audiencia fue aplazada. Aplácenla hasta diciembre. Y cuando la conozcan, ratifiquen la medida de coerción, amplíenla. En vez de 3 meses, 1 año hasta Navidad preso ahí para que aprenda a comportarse. Porque no hay de otra. El tipo este nos tiene ya cansado de escándalo en escándalo, con una inconducta. No, hombre, no. Que se acabe el relajo. Aquí hace falta autoridad. Naturalmente, yo quiero autoridad para todo el mundo. Lo de arriba, lo de abajo y lo del medio. No solo autoridad para los de abajo,
Aquí hace falta un hombre fuerte ahí que gobierne de verdad. Dice el Éxodo Paula en el encuentro de ayer cuando estaban con Luis Abinader, este señor es el presidente del PHD, Partido Humanista Dominicano. ¿Será verdad que es humanista ese partido? Claro, es dominicano, porque aliarse con Luis Abinader es una señal de que es dominicano, ¿verdad? Y permanecer ahí con Quique Antún. Dice el Éxodo Paula, don Luis, usted que va a ser nuestro próximo presidente, empeñese en fumigar el palacio y sus instituciones para hacer desaparecer a los corruptos y corruptores, lacras y plagas que están enquistadas allí como garrapatas. Cierro la cita. Don Eléxido Paula, eso mismo tienen ustedes ahí de aliado con el PRSC. ¿O es que usted no tiene memoria, don Eléxido? Y usted dijo eso con Quique Antún al lado y a lo mejor Rogelio Genao también. Ahí me dio mucha pena ver a mi hermano Fidel Santana en una rueda de prensa, puso la cara muy adusta, por supuesto, con Quique Antún al lado. Yo sentí que Fidel Santana quería eructar al tener a Quique Antún al lado, pero el pragmatismo político es eso. Él está ahí en la convergencia y es candidato a diputado nacional, y entonces no puede poner eso en juego. Pero lo sentí con la cara ahí muy seria, con Quique Antún al lado. Son de las cosas de esta política nuestra. Pero él quiere ser diputado nacional y lo va a hacer. Y será una voz muy digna en el Congreso. Yo no tengo duda de eso. Fidel Santana será un tremendo diputado. Un diputado digno, como lo va a ser Virtudes Álvarez de la Rosa y lo va a hacer María Teresa Cabrera, que están aliadas con Abinader, pero son gente diferente. Pero están en su alianza. Yo no quepo en una alianza donde estén los reformistas. Yo no. Ni donde estén algunos PRDistas ahí que tienen su historia. Muy bien que Fello se fue, porque Fello no cabía ahí con esos muchachos de Virtud y compañía. No. Fello es un hombre que le gusta otra cosa. Pero se fue. Deportan 722 criollos de Estados Unidos, Europa y otras zonas del mundo, después de haber purgado una cárcel en esos países. Y aquí tienen que recibirlo porque son dominicanos. Cuando hay un delincuente de origen cubano preso en Estados Unidos, no lo deportan para Cuba porque Cuba no se lo va a recibir. Ustedes lo aceptaron por allá. Quédense con ellos. Y le van a decir, no, pero que son cubanos. No. Ese es de ustedes. Aquí él nunca cometió un delito. Entonces a nosotros sí ya nos han mandado como 19,000 dominicanos o de origen dominicano que han purgado cárcel en Estados Unidos y otra parte del mundo. Y de ahí para acá es que conocemos otras modalidades del crimen callejero que aquí no se conocían. Porque vienen con un doctorado, con un PhD en crimen organizado, en delincuencia y en todo ese tipo de cosas. Es una pena. Si Manuel María Mercedes Medina, el hombre de la 4M, me escucha, me va a decir, pero Torres, ¿qué es? Usted ha cambiado mucho, usted no era así. Son las cosas, Manuel María. Porque aquí no ejercemos la política y la gobernación del país con un criterio de soberanía. A Cuba no le mandan 722 cubanos que estuvieron delinquiendo en Estados Unidos o en Europa. No, señor. Cuba no se lo va a recibir. Que nacieron en Cuba. Y quédense con ellos por allá. No me vengan con esos cuentos. Núñez Collado Agripino llama a partidos preservar la paz luego de las elecciones. Lo que usted le pidió a Hipólito Mejía después que le hicieron el fraude en el 2012. Usted muy bien sabe que Hipólito ganó. Claro, Hipólito es un hombre del sistema y no iba a convocar al pueblo a una rebelión porque no le interesa, se le iba a ir de la mano. Entonces Hipólito aceptó el fraude y tranquilo para su casa, hizo bendita, pero se fue para su finca en San Cristóbal y en Jarabacoa. Entonces Núñez Collado, si la situación no es para aceptarla, no hay por qué aceptarla. Yo no creo que Abinader vaya a repuntar, pero si ocurriera lo que ocurrió en el 12, Agripino, no hay que preservar la paz, hay que rebelarse, porque lo que pasó en el 12, cuando Roberto Osorio paró el conteo, sabiendo que Hipólito iba adelante, claro, él contaba con Miguel Vargas para proclamar a Danilo. Y yo no tengo nada que ver con Hipólito Mejía. Hipólito es parte del desastre nacional. Pero esta es la democracia que ustedes tienen. Jueguen claro a las reglas que ustedes mismos se han dado, porque yo no creo en esta democracia. Esta es una democracia excluyente, esta es una democracia de los ricos.
y de los corruptos. Yo creo en una democracia diferente, donde las reglas de juego sean iguales para todos, no para los ricos. Los ricos van arriba. ¿Qué pobre aquí puede ser candidato a qué? ¿Por qué los de Alianza País no pueden hacer campaña? No tienen dinero. No tienen dinero. La Junta le entrega 450 millones a los reformistas, al PRD de Miguel Vargas y al PLD. A esos que tienen todos los cuartos del mundo le entregan casi 500 millones de fondos públicos. ¿Para qué? ¿Para apabullar? ¿O para que se queden con una buena parte de eso? Son de las cosas. Así no vale hacer política. Eso es jugar sucio. Somos todos iguales ante la ley. Hay unos más iguales que otros. Hay unos más iguales que otros. Los que pueden son más iguales. Los que no tienen nada son menos iguales. Son menos iguales. Y por supuesto, no tienen entonces posibilidad de competir. ¿Cómo van a competir? Ahí salen las imágenes del dinero que tiran hacia arriba para la gente. Y la gente sale a esas manifestaciones a buscar lo suyo. Porque han ido creando una cultura del clientelismo político. Se burlan de la pobreza de este pueblo. Por eso es el bono luz y el bono gas y la tarjeta de solidaridad. Se ríen de la miseria de este pueblo. No le importa la suerte de este pueblo. Y juegan a una falsa democracia. En Cuba nadie hace campaña, no hay afiche, no hay nada de eso. Hay un listado que lo ponen en cualquier pared, que lo pueden hacer a mano. No hay un afiche en una campaña en Cuba. Y las organizaciones de masa son las que postulan su candidato. Y la gente va y vota. Aquí una buena parte de la población no ejerce el derecho al voto, porque ¿para qué? A mí, ¿quién me dice que vaya a votar? ¿Y para qué yo voy a votar? ¿Para qué voy a votar? Miren, con esto voy a cerrar. Guillermo Moreno y el IITA y los partidos chiquitos, eso. No nuevos, porque ninguno son nuevos, son todos viejos. Partidos chiquitos. No van a tener candidatos en todas las circunscripciones. Porque se requieren 4.000 y pico de 4.100 candidatos. Y hay casi 16.000 mesas electorales. No podrán tener delegados en cada mesa. Y entonces, podrán tener delegados electorales, representantes, en 5 o 6.000 mesas. ¿Y qué va a pasar en las otras 10.000 mesas? Los votos que se depositen a favor de ellos no se los van a contar, porque ¿quién los va a defender? Se los reparten entre los grandes. Y si en 10.000 mesas un partido como Alianza País y sus aliados obtienen de a 8, 15 y 20 votos, usted lo multiplica por 10.000 y eso puede dar 150, 200.000 votos y no se lo van a contar. Y al final no llegan al 2 o al 3%, cuando pudieran llegar al 5 o al 7% de votos emitidos efectivamente a su favor. ¿Por quién se lo va a contar? ¿Los partidos grandes? No se lo cuentan, para que no entren después al reparto en la Junta Central Electoral de ese festín o de ese pastel que es el erario. Por eso hoy le entregan 450 millones